Descubierto. La insólita pregunta de una niña al CEO en el aeropuerto que cambió todo para siempre. Era un día cualquiera en el aeropuerto, y Alejandro se sentía más atrapado que nunca. Con el rostro cansado y la mirada ausente, esperaba su vuelo, el cual prometía ser crucial para su carrera. ¿Quién lo diría? Un joven CEO a sus 35 años, atrapado en un ciclo interminable de llamados, reuniones y metas. La multitud, con su bullicio constante, le hacía eco a la inquietud que le anidaba en el pecho. Su teléfono vibraba de nuevo, y los mensajes sobre cifras que no dejaban de crecer parecían gritarle que su valor radicaba solo en el éxito material. Mientras se deslizaba por las filas de pasajeros, sintió que cada paso lo alejaba de lo que realmente importaba. Su familia, sus recuerdos infantiles en un barrio humilde de la Ciudad de México, empezaban a desdibujarse. ¿Y qué había pasado con los momentos en familia? Con la risa de su madre, el consejo sabio de su abuela, esas comidas donde la conexión valía más que cualquier trato comercial. Su respiración se tornó irregular, ahogada por la presión de un mundo profesional que nunca se saciaba. Fue entonces cuando una chispa de luz interrumpió sus pensamientos oscuros. Una niña con una camiseta colorida se acercó a él, sus ojos brillantes llenos de curiosidad. Sin preámbulos preguntó: ¿por qué trabajas tanto si no eres feliz? Esa pregunta, tan simple y a la vez desgarradora, lo sacudió. Era como si el tiempo se detuviera, y en ese instante, Alejandro sintió que el peso de sus logros se convertía en una carga que ya no podía llevar. Las palabras de la niña resonaron en su mente. ¿Era realmente feliz? La imagen del CEO exitoso, aclamado por todos, chocaba con el eco de su abuela que le decía que la felicidad residía en valorar las pequeñas cosas. Cada mensaje que le llegaba se volvía ruido, cada decisión laboral, un paso más alejado de su esencia. La angustia lo envolvía. Miedos y dudas se sumaban a la presión externa como sombras que lo seguían a cada lado. La conversación con la pequeña tomó un giro inesperado. Ella hablaba sobre su familia, quienes luchaban día a día por un futuro mejor. Su voz inocente se convertía en un espejo que reflejaba el dilema interno de Alejandro. Estaba en la cúspide, sí, pero al precio de su bienestar emocional y del tiempo con quienes más amaba. ¿De qué sirve todo esto?, se preguntó, sintiendo que el éxito había devorado su vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Volviendo a su vulnerabilidad, Alejandro contempló la posibilidad de renunciar al ego que lo había llevado allí, el ego que le decía que debía siempre ser el mejor. La presión dentro de él estallaba en 1000 pedazos. ¿Podría cambiar su vida? Pero el miedo lo detuvo. ¿Y si al dar un paso atrás, todo lo que había construido se desmoronaba? Esa pregunta persistía en su mente, como una condena silenciosa. Y con cada latido, el eco de la amplia sonrisa de la niña perduraba en su mente. Alejandro sabía que estaba al borde de un cambio, pero ¿realmente se atrevería a darlo? Alejandro se sentó en una de las sillas del aeropuerto. El ruido de la multitud lo rodeaba, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. La pregunta de la niña resonaba en él, como una pesadilla recurrente, cuyas respuestas se hartaba de ignorar. Se sintió abrumado por la imagen de su vida. Un CEO reconocido, una figura de éxito, pero a la vez un hombre que había perdido su rumbo. Su mirada se posó en un grupo de personas a pocas sillas de distancia. Una familia reía, compartiendo historias y anécdotas. Esa imagen contrastaba con el silencio ensordecedor que lo acompañaba. La incomunicación que había cultivado con su propia familia se convirtió en un nuevo golpe. Había estado tan obsesionado con construir su legado empresarial que había descuidado a quienes realmente importaban. ¿Qué legado dejo si no pueden disfrutar de él?, se preguntó. Al mirar su teléfono, una vez más, lleno de notificaciones, sintió una creciente repulsión hacia el constante vaivén de su vida profesional. La presión por cumplir con las expectativas externas lo ahogaba.
Se dio cuenta de que había estado validando su autoestima a través de cifras y logros, en lugar de buscar una conexión real. Se preguntó si su valor como persona recaía realmente en su posición y no en su esencia. Mientras tanto, su mente comenzó a generar estrategias. ¿Podía replantear su vida? ¿Era posible encontrar un equilibrio que le permitiera regresar a aquellas pequeñas cosas que había cancelado en su rutina? La idea de programar la primera cena familiar en meses surgió entre los hilos de su conciencia, pero la incertidumbre lo mantenía atado. ¿Qué pasaría si los decepciono de nuevo? Clamaba la voz interior que había sido forjada por años de presión. De repente, la imagen de la niña con su camiseta colorida se instaló de nuevo en su mente. «No eres feliz», repetía su voz infantil. Alejandro se sintió impotente. Había dedicado años a ser un líder eficaz, dictando órdenes y celebrando victorias, y ahora se sentía como un personaje en una obra que lo había devorado. ¿Era un fraude? ¿El éxito financiero había valido el costo de su paz interna? Finalmente, decidió hacer algo que hasta ahora había evitado. Inspirado por la sencillez de la pregunta de la niña, tomó una hoja de papel y un bolígrafo que siempre llevaba en su maletín. Comenzó a escribir. No eran números, ni planes de negocio, sino una carta a su familia. En ella se comprometió a mejorar, a ser más presente y a buscar momentos genuinos con ellos. Por primera vez estaba buscando la autenticidad en su vida, lejos de los aplausos vacíos. Al terminar, sintió un ligero alivio, como si un peso se estuviera levantando de sus hombros. Pero pronto la ansiedad regresó. Había tomado una decisión, un simple paso hacia un cambio, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo podrían sus seres queridos siquiera empezar a entenderlo? No había garantías de que su búsqueda de autenticidad fuera bien recibida. Justo cuando se sintió abrumado por la duda, el sonido de la puerta de embarque se anunció por los altavoces. Era su vuelo, el que lo llevaría a una reunión crucial, donde debatiría el futuro de su empresa. Pero, ¿se atrevería a ir y mantener su antiguo camino o se enfrentaría a la incomodidad de un nuevo comienzo? Alejandro sabía que la decisión que tomara ese día tendría repercusiones significativas, no solo en su carrera, sino en su vida personal. El tiempo se le escapaba entre los dedos, y con él la oportunidad de cambiar su historia. Pero, ¿estaba listo para dejar atrás una estructura que había definido su mundo? La incertidumbre lo envolvía, y la pregunta persistía en su mente. El precio de su futuro, ¿valdría la pena? Alejandro se levantó bruscamente, el eco de su nombre resonando en su mente al tiempo que un torrente de emociones lo impregnaba. Cada paso hacia la puerta de embarque se sentía como una traición a su propio ser. Las decisiones que había tomado lo llevaron hasta allí, a ese punto de inflexión en el que podría volver a subirse al tren que lo arrastraba hacia el éxito o finalmente tomar un desvío hacia la redención personal. Mientras caminaba, su mente se debatía entre la responsabilidad del CEO y el deseo de padre. Imágenes de sus hijos pasaban como una película en su cabeza. Los juegos en el parque, las risas durante la cena, las miradas de decepción cuando no estaba presente. Aquellas memorias eran un recordatorio de la lucha que enfrentaba. Podía seguir siendo líder de su empresa y al mismo tiempo reconectar con lo que realmente importaba. Al llegar a la puerta, su teléfono vibró. Un mensaje, una crisis en la empresa que necesitaba su atención inmediata. El corazón le dio un vuelco. Sabía que, si subía a ese avión, se adentraría en un mundo donde todo sería negocio, números y proyecciones. Por otro lado, si decidía no ir, perdería una oportunidad invaluable para llevar a cabo un proyecto crucial. Un dilema que pesaba como una losa. Alejandro buscó la tranquilidad en su interior, preguntándose si este fue el momento que había estado esperando. Tomó una respiración profunda y decidió no dejar que las presiones externas definieran su camino. Acordó con determinación que la cena familiar debía ser su prioridad, incluso si eso significaba sacrificar temporalmente el crecimiento de su empresa. Con el coraje recién encontrado, retrocedió y se sentó en una de las sillas cercanas. Sacó la carta que había escrito y la leyó en voz baja, las palabras resonando con una sinceridad que nunca había expresado antes.
En ese instante, comprendió que la búsqueda de autenticidad requería un compromiso mayor que el que había sido capaz de ofrecer hasta ahora. Quería ser más que un simple CEO, necesitaba ser padre, esposo y amigo. Había dado un paso hacia lo desconocido. Mientras escribía un mensaje a su asistente para cancelar la reunión, su mente comenzaba a proyectar nuevas oportunidades. La vida personal y profesional no debían ser mutuamente excluyentes. Alejandro visualizó un futuro en el que podría integrar sus responsabilidades laborales con su vida familiar, uniendo esas dos facetas de su ser en una sinfonía armónica. Esa idea lo emocionaba y aterrorizaba a la vez. Se percató de que su viaje no solo sería hacia una reunión cancelada, sino hacia un autodescubrimiento intensivo. ¿Cómo afectaría esto a su reputación en el trabajo? ¿Podría su equipo entender su nueva perspectiva? Además, la incertidumbre sobre cómo recibirían su cambio sus propios hijos persistía. Habían estado acostumbrados a un padre ausente y ahora se preguntaba si podrían aceptar a un padre más presente, más humano. De repente, su teléfono sonó nuevamente, esta vez con un mensaje de su esposa invitándolo a cenar juntos antes de que los niños se acostaran. La invitación era un guiño a esa conexión que tanto anhelaba. Se levantó apresurado, sintiendo que la vida le daba otra oportunidad, y salió del aeropuerto. La noche se cernía sobre la ciudad mientras Alejandro se dirigía a casa. Sabía que el embrollo de emociones y responsabilidades apenas comenzaba. Ya no era solo un CEO, sino un hombre buscando su lugar en el mundo, decidido a ser visto más allá de las cifras y éxitos. ¿Lograría esta transformación ser bien recibida por su familia? La respuesta podría tener secuelas más profundas de lo que nunca imaginó. El sonido de la puerta al abrirse anunció su llegada. La calidez del hogar envolvió a Alejandro como un abrazo familiar, un refugio del mundo frío y ajetreado del negocio. Sus hijos jugaban en el salón, despreocupados, riendo al ritmo de sus juegos, una alegría que él había olvidado experimentar. Se detuvo un instante, perdiéndose en la visión de ellos, sintiendo una mezcla de amor y añoranza. La cena familiar se preparaba mientras él interactuaba con los niños, recordando los momentos que había dejado pasar. Pero había algo diferente en su corazón. A medida que reía y se unía a sus juegos, una inquietud persistente afloraba en su mente. ¿Podría mantener este nuevo compromiso a largo plazo? ¿Y si esto era solo una fase pasajera, un anhelo temporal de conectividad que se desvanecería con el paso del tiempo? Luego, mientras se sentaban a la mesa, su hija mayor, Lucía, con una curiosidad innata que solo los niños poseen, lo interrumpió con una pregunta que lo dejó helado. «Papá, ¿cuándo vas a dejar de trabajar tanto para jugar con nosotros?» La franqueza de su pequeña lo abrumó. Ella había captado las ausencias, los momentos perdidos, y su comentario resonó en su interior como un eco de su propia lucha. Aquella era la pregunta insólita que había anticipado, y ahora debía enfrentarse a la realidad de sus propias elecciones. La cena avanzó entre risas y anécdotas familiares, pero esa pregunta lo persiguió, abriendo un espacio en su mente que no había querido explorar. ¿Qué significado tenían ahora sus sacrificios si el costo era la conexión con su familia? La idea de un cambio tangible en su vida diaria comenzó a tomar forma. Alejandro se propuso no solo ser un mejor padre, sino también un líder que pudiera inspirar a su empresa a adoptar un enfoque más humano hacia el trabajo. Se dio cuenta de que muchas de las decisiones que había tomado anteriormente estaban motivadas por un miedo a perder el control y el estatus, pero ahora entendía que el control absoluto no era la respuesta. A medida que los días pasaron, Alejandro se dedicó a establecer una nueva rutina. Comenzó a involucrar a su equipo en la construcción de un entorno laboral más familiar. Impulsó reuniones menos formales y sesiones de equipo donde se valoraba la opinión de cada miembro no solo sobre los temas de trabajo, sino también sobre el equilibrio entre la vida laboral y familiar. Un nuevo enfoque que lo llenaba de entusiasmo. Lo que antes parecía un camino solitario, ahora se transmutó en una colaboración. Cada conversación con su equipo parecía darle un nuevo propósito y claridad. En las reuniones compartía sus propias experiencias, sus dudas y la realización de que ser un buen líder también implicaba ser vulnerable y mostrar las emociones. La respuesta a este enfoque fue sorprendente. Su equipo reaccionó sinérgicamente, mostrando no solo aprecio, sino también un impulso renovado hacia el éxito colectivo.
Sin embargo, la transformación no estuvo exenta de desafíos. Al recibir la noticia de que un rival estaría lanzando un producto competidor que podría poner en riesgo su posición, se encontró ante el dilema de volver a la vorágine del trabajo obsesivo o aplicar su nuevo enfoque arriesgado. ¿Sería capaz de enfrentarse a esta crisis sin regresar a sus viejas costumbres? Cada decisión que tomaba parecía probar su compromiso con el equilibrio en su vida. Alejandro sabía que cada elección contaba. Mientras la presión aumentaba, sus pensamientos comenzaron a girar alrededor de la idea de que el éxito no siempre se medía en términos de números, sino en la calidad de sus relaciones y el impacto en su entorno. Esa preparación personal lo llevaría a enfrentarse no solo a un rival en el mundo empresarial, sino también a la lucha por mantenerse fiel a su nueva visión. ¿Podría la autenticidad demostrarse más poderosa que cualquier estrategia de negocios? La siguiente reunión lo llevaría al límite, y la respuesta a la siempre presente pregunta de Lucía se acercaba rápidamente. La mañana del lunes, Alejandro se encontraba sentado en su oficina, su mirada perdida en el horizonte que se dibujaba más allá de la ventana. En la pantalla de su computadora, una serie de correos electrónicos y gráficos esperaban su atención, pero su mente se aferraba a la pregunta de Lucía. ¿Cuándo vas a dejar de trabajar tanto para jugar con nosotros? Resonaba en su interior, como un mantra que no podía ignorar. Había decidido, después de tantas incertidumbres, llevar a su equipo hacia un liderazgo más humano, pero ahora se enfrentaba a la prueba más grande de su compromiso. Algunas horas más tarde, se reunió con su equipo en una sala de conferencias. Hoy, más que nunca, tenía que impulsar un cambio que se sintiera real. Habló con sinceridad sobre sus temores acerca de la competencia que venía y cómo aquellos temores se entrelazaban con su deseo de ser un mejor padre y líder. La presión puede hacernos retroceder a viejos hábitos, advirtió, pero nosotros somos más fuertes juntos. Lo que nos conectará no son solo nuestras cifras, sino nuestra capacidad de apoyarnos mutuamente. Esa conversación desató una serie de ideas innovadoras. Su equipo, inspirado por su vulnerabilidad, comenzó a proponer estrategias sobre cómo podían no solo enfrentar al rivales, sino también crear un producto que reflejara los valores familiares que Alejandro quería promover. Comenzaron a lanzar un concepto que abarcaba la interacción familiar como eje de su próximo lanzamiento. Serían un producto que no solo ocuparía un espacio físico, sino que también fortalecería las relaciones, uniendo a padres e hijos en momentos significativos. Mientras sus colegas discutían entusiastamente, Alejandro se sintió como si hubiera tomado una decisión crucial en su vida. La emoción de ser parte de una comunidad de apoyo lo inspiraba a seguir adelante, no solo en el trabajo, sino en su vida personal. La energía del equipo le recordaba que ser auténtico puede ser la clave para el éxito. Sin embargo, no podía escapar del rayo certero de la realidad. Su antiguo rival, un gigante de la industria, tenía recursos que podían desmantelar su nuevo proyecto antes de que siquiera hiera la luz. Días más tarde, se presentó una oportunidad para asistir a una conferencia en un importante aeropuerto. Alejandro entendía que cada interacción contaba, así que decidió no solo ser un espectador, sino un participante activo. En los pasillos, conoció a otros líderes que, al igual que él, enfrentaban el dilema de equilibrar la carga laboral con la vida familiar. En una conversación informal, le surgió una idea. Si compartía su experiencia, podría inspirar a otros líderes a repensar su enfoque. Con un poco de aprensión, se aventuró a proponer una ponencia sobre la fuerza del liderazgo auténtico. Mientras se preparaba para el evento, su mente se llenó de nuevas dudas. ¿Sería suficiente lo que había aprendido para inspirar a otros en un foro tan grande? ¿Podía realmente abogar por un liderazgo más humano y abrirse a los demás sobre su vulnerabilidad? Sin embargo, las palabras de Lucía lo guiaban. Quería ser un ejemplo no solo en su casa, sino también en su industria. El día de la conferencia, con el corazón latiendo rápidamente, subió al escenario. La audiencia lo miraba con atención, y al comienzo de su presentación supo que aún le quedaba un largo camino por recorrer. Pero al compartir sus luchas y su visión, comenzó a sentir que estaba sembrando una semilla. El ambiente del evento cambió. La conexión entre los asistentes era palpable. En un momento de claridad, se dio cuenta de que no estaba solo. Las reacciones que el público le devolvía confirmaban que la autenticidad podía,
de hecho, ser un poderoso motor de cambio. Pero, justo cuando alcanzaba el clímax de su exposición, se encontró mirando a una persona en la multitud que no esperaba ver, su antiguo rival, quien lo desafiaba con una mirada fija y desafiante. La tensión se palpaba y las palabras se atascaban en su garganta. Alejandro se enfrentaba no solo a su competidor, sino también a la necesidad de ser fiel a su nueva filosofía. ¿Podría superar este obstáculo sin traicionar todo lo que había aprendido? Con una respiración profunda, Alejandro supo que la batalla había comenzado, no solo en el ámbito empresarial, sino en su propio interior. ¿Podría realmente transformar su vida sin perderse a sí mismo en el proceso? La respuesta, aún lejana, comenzaba a perfilarse en su mente. La respuesta no llegó inmediata. Alejandro sintió cómo la presión de ser observado por su rival se intensificaba. Las palabras que había preparado se desvanecían en su mente, reemplazadas por la incertidumbre. Sin embargo, en lugar de dejarse paralizar, tomó una decisión consciente. Explicaría su propósito. Hoy, no vengo a hablarles de cifras o proyecciones, comenzó, y la sinceridad en su voz sorprendió a algunos miembros de la audiencia. Vengo a contarles cómo el liderazgo auténtico puede transformar no solo empresas, sino también vidas. Mientras hablaba, la mirada de su antiguo rival lo seguía, como un desafiante espectador en la primera fila. Cada palabra que pronunciaba parecía sacada de su propia lucha interna. Relató las noches desveladas, el estrés agobiante y el temor de no ser lo suficientemente bueno, tanto como CEO como padre. Contó la historia de Lucía y cómo un simple cuestionamiento infantil había hecho tambalear sus valores más arraigados. Desde la perspectiva de un líder empresarial, esto no era suficiente, pero como ser humano se dio cuenta de que había dicho lo que necesitaba. A medida que abordaba la importancia de mantener un balance entre la vida personal y profesional, sentía cómo la tensión en el ambiente comenzaba a disiparse. El público, que inicialmente aguardaba cifras y datos, ahora conectaba con su vulnerabilidad. Los rostros se suavizaron, comenzando a visualizar sus propias experiencias y desafíos en sus roles de líderes. De pronto, levantó la vista hacia su rival. A pesar de la frialdad en su expresión, sus ojos mostraban un destello de reconocimiento. Era como si, de alguna manera, también estuviera lidiando con sus propias inseguridades, sus propios desafíos. En ese momento, Alejandro entendió que, aunque estaban en campos opuestos, ambos eran, en esencia, seres humanos en la búsqueda de validación y éxito. La presentación avanzó hacia su punto culminante, donde habló sobre el concepto que su equipo había comenzado a desarrollar, un producto que uniera familias en momentos significativos. La idea iba más allá de lo comercial, era un llamado a reconectar en un mundo que cada vez se sentía más distante. Su vulnerabilidad se convirtió en su mayor fortaleza. Al finalizar, el aplauso resonó en la sala, un eco que parecía transformar toda la carga acumulada en su interior. En ese instante de reconocimiento mutuo, sintió que una parte de ese antiguo antagonismo se había desvanecido. Sin embargo, el remanente de la incertidumbre aún lo acompañaba. Las plataformas digitales, las redes sociales, el flujo constante de información formarían parte del relato continuo que debía seguir construyendo. Bajando del escenario, se dio cuenta de que había dado un paso enorme en su desarrollo personal, pero todavía quedaba el temor a enfrentar la competencia avasalladora de su rival. La lucha por ser un líder auténtico apenas había comenzado. Las conversaciones posteriores con otros asistentes le revelaron que lo que había compartido resonaba con muchos. Esa conexión era la prueba de que un liderazgo diferente era posible y necesario. Sin embargo, la mirada fija de su rival aún le recordaba la realidad inminente. Alejandro sabía que enfrentaría adversidades y que su viaje hacia un liderazgo auténtico no se vería comprometido. A su regreso, se detuvo un momento, sintiendo que un nuevo capítulo comenzaba a desplegarse en su vida. Pero cuando pensó que el camino podría ser más claro, recibió una llamada inesperada que cambiaría todo lo que había planificado. Era su rival, y la pregunta que hizo resonó en su cabeza como una alarma. ¿Estás listo para ver lo que significa realmente ser desafiado? La incertidumbre se cernía de nuevo, y Alejandro finalmente se dio cuenta de que lo más complicado aún estaba por venir. El teléfono continuó vibrando en su bolsillo, una incesante somatización de la inquietud que lo envolvía. Alejandro se detuvo en medio de la calle, las luces de la ciudad parpadeando, y los truenos de su inquietud resonando en su mente. La voz de su rival seguía allí,
fresca y desafiante. ¿Estás listo para ver lo que significa realmente ser desafiado? Esa simple pregunta encapsulaba la esencia de su batalla interna. Un porvenir incierto se proyectaba ante él, y sabía que su amigo y mentor, Pedro, siempre le decía que los verdaderos desafíos eran aquellos que ni siquiera imaginabas que enfrentarías. Alejandro inhaló profundo. Este era su llamado a la acción, la oportunidad de transformarse más allá de lo que había planeado. Decidió no devolver la llamada inmediatamente. En cambio, pensó en la próxima reunión que tendría con su equipo esa misma tarde. Esta se convertiría en la plataforma ideal para explorar no solo los planes comerciales, sino su filosofía de liderazgo. Quería fomentar un espacio en el que sus colaboradores pudieran reconocer que estaban juntos en esto, enfrentando tanto los retos externos como los internos. Durante la reunión, mientras compartía las ideas surgidas en la conferencia, notó que sus compañeros parecían más comprometidos de lo habitual. Intentó construir sobre la vulnerabilidad que había mostrado en su presentación anterior. Hizo hincapié en que el verdadero liderazgo era un arte que se cultivaba a través de la conexión, no solo con los clientes, sino también entre ellos como equipo. Quiero que todos se sientan cómodos compartiendo sus dudas e inseguridades, dijo Alejandro, observando cómo los rostros se iluminaban al reconocer que estaban en un entorno seguro para expresarse. Algunos comenzaron a compartir experiencias difíciles, otros hablaron sobre fracasos que habían marcado sus caminos. Lo que comenzó como una reunión sobre objetivos de ventas se volvió un círculo de apoyo. Sin embargo, a medida que las historias se sucedían, una sombra comenzó a deslizarse por su mente. ¿Estaría realmente preparado para los desafíos que se avecinaban? Era evidente que, si su rival estaba al teléfono, había algo más en juego. La confrontación no era solo acerca de cifras, se trataba de ideologías, y de cómo esas ideologías podían afectar a las familias de su equipo. En medio de sus reflexiones, una idea brillante nació con la fuerza de una epifanía. Realizarían un evento interno enfocado en el bienestar del equipo, un retiro donde no solo discutirían cifras y metas, sino que celebrarían sus logros personales y profesionales. Quería que todos salieran de sus burbujas de confort y reconocieran la fuerza que cada uno tenía. Alejandro sintió que esta decisión no solo era coherente con su propósito, sino que también le daría la confianza necesaria para enfrentarse a su rival. La autenticidad no era solo un concepto que había oyendo, era un modo de vida que ahora validaría con acciones tangibles. Sin embargo, cuando estaba a punto de compartir su nueva visión con su equipo, el sonido de su teléfono lo interrumpió. Era un mensaje directo de su rival. Un estruendo en su pecho lo alertó. Las palabras en la pantalla configuraban un principio de desafío. Sé que has estado hablando de liderazgo auténtico. ¿Te gustaría una confrontación amistosa para debatir nuestras visiones? La propuesta resonó en su mente como un eco amenazante. Era una invitación a descubrir no solo su propia fortaleza, sino también a cuestionar su autenticidad en un contexto completamente nuevo. No podía evitarlo. Aceptaría el reto. El momento de la verdad estaba cerca, pero en su interior, la idea del retiro se afianzaba aún más, pues sabía que para liderar con éxito, necesitaba involucrar a su equipo en este viaje personal. La premisa de un enfrentamiento amistoso le daba un sentido de urgencia, pero también una nueva perspectiva. Cada reto podía convertirse en una oportunidad de crecer, tanto personal como profesionalmente. De pronto, la llamada de su rival ya no parecía un adversario distante, sino un catalizador que lo llevaría a la evolución que había anhelado. Se detuvo un instante para contemplar su siguiente movimiento, consciente de que un capítulo entero de su vida estaba por desplegarse, lleno de posibilidades y lecciones por aprender. Lo único que sabía es que estaba listo para el desafío, pero necesitaba asegurarse de que su equipo también lo estuviera. Justo cuando su mente se alistaba para trazar el camino, un mensaje entró en su bandeja de entrada, uno que cambiaría la dirección de su planificación por completo. Te he estado observando, Alejandro. Es hora de que el verdadero juego comience.
Las palabras resonaron en su mente como un grito de guerra, impulsando la incertidumbre más allá de lo que había anticipado. ¿Qué secretos escondía su rival? La mañana siguiente, Alejandro se despertó con una responsabilidad mayor que nunca. La confrontación con su rival se acercaba, y con ella la presión de liderar su equipo hacia la transformación que todos requerían. Se encontró luchando con una mezcla de anticipación y ansiedad. La idea del retiro ahora se sentía más urgente que nunca. Necesitaba sellar la conexión con su equipo antes de enfrentarse al conflicto. Mientras se preparaba para salir, pensó en todo lo que había aprendido a lo largo de su carrera. No solo había acumulado conocimientos sobre estrategias de negocio, sino que también había experimentado la importancia de ser un líder auténtico. Consciente de que su camino no sería fácil, se propuso hacer de esa jornada la más productiva y significativa. El viaje hacia el aeropuerto lo llevó a reflexionar sobre el impacto que tenía el liderazgo en la vida de sus colaboradores. Las preguntas sin respuesta sobre cómo abordar su inminente desafío lo llevó a la conclusión de que tendría que reunir todas sus fuerzas. Desde el discurso inspirador del día anterior, había cultivado una semilla en el corazón de su equipo. Ahora debía asegurarse de que floreciera. Al llegar al aeropuerto, donde capturaría un vuelo para visitar a un potencial inversor, la multitud parecía un reflejo de sus pensamientos, todo un caos de caminos inciertos. En medio de la espera, una niña se acercó a él. No debía tener más de 6 años. Con su pequeño rostro iluminado por la curiosidad, levantó la mirada y le preguntó, ¿eres un superhéroe? La pregunta lo tomó por sorpresa. No, soy un CEO, respondió, sintiendo la necesidad de explicarlo con palabras simples. Sin embargo, la niña continuó con su indagación. Pero los superhéroes ayudan a las personas, ¿verdad? Las palabras de la niña resonaron en su interior de forma estruendosa. En ese momento, se dio cuenta de que su papel ante el equipo no era distinto al de un superhéroe, aunque su enfoque habitual se limitara a proyectos y ganancias. Era un recordatorio de su verdadera misión: inspirar, guiar y empoderar. Mientras se perdía en su reflexión, la niña continuó. Entonces, ¿qué pasaría si un superhéroe no ayuda a las personas? ¿Podría seguir siendo uno? La sencillez de la pregunta lo dejó pensativo, formando un vínculo entre la inocencia de la infancia y la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros como líder. Esa inquietud lo llevó a cuestionar sus propios valores. ¿Sería capaz de ayudar a su equipo a crecer sin perder de vista su propia autenticidad? La pequeña avanzó, dejando a Alejandro con un torbellino de pensamientos. Esa interacción fugaz se volvió un hito en su día. Las palabras de la niña alimentaron sus convicciones. Debía recordar que su misión era más que alcanzar metas financieras. Se trataba de apoyar a las personas detrás de esos números. Su autenticidad como líder dependía de su capacidad para conectarse con ellos. No solo en términos de negocio, sino a un nivel más humano. En su mente se formó un nuevo plan. Durante el retiro, no solo querría celebrar logros, sino también impulsar una cultura de crecimiento personal, donde cada miembro fuera parte esencial de un engranaje mayor. Si quería ganarse el respeto y la confianza de su equipo, debía ser ese superhéroe que la niña había visualizado. Cuando finalmente abordó el avión, un renovado sentido de propósito se apoderó de él. La confrontación con su rival parecía menos aterradora, y más como una plataforma para probar no solo su resistencia, sino también el legado que quería dejar en su equipo. Cada decisión que tomaba ahora estaba impregnada no solo de necesidad, sino de autenticidad. Al cerrar los ojos, pensó en cómo se representaría el respeto y la conexión que deseaba cultivar. Todo lo que había aprendido en su carrera, todo lo que había enfrentado, lo llevaban a un punto decisivo que definiría no solo su futuro, sino también de su equipo. Sin embargo, antes de que pudiera entrar en calma y confianza, un mensaje nuevo iluminó la pantalla de su teléfono. La próxima semana, tendrás que defender tus ideales. Estoy preparado. ¿Y tú? Un escalofrío recorrió su espalda. La guerra apenas comenzaba. Alejandro se acomodó en su asiento y dejó que el rugido del motor del avión lo envolviera, intentando encontrar en el sonido un refugio para la tormenta que se arremolinaba en su mente. La interacción con la niña seguía dándole vueltas.
Esa simple pregunta sobre ser un superhéroe se transformó en un eco de su propia lucha interna sobre el significado de su liderazgo. No se trataba solo de alcanzar metas, se trataba de generar un impacto real en la vida de quienes lo rodeaban. Mientras el avión despegaba, sintió que la presión aumentaba. La inminente defensa de sus ideales en una semana lo colocaba en una posición vulnerable. Era un desafío que lo obligaría a ser honesto consigo mismo y con su equipo. La idea se instaló en su mente, como una semilla esperando florecer. Debía prepararse, elaborar una estrategia que no solo incluyera los argumentos que sustentaban su visión, sino también la autenticidad de su propia voz. Este sería el momento de ser más que un líder. Debía convertirse en un faro de propósito. Durante el vuelo, utilizó su tiempo para profundizar en sus pensamientos y organizar su visión del retiro. Sabía que no podía permitirse abordar ese evento con mera formalidad. Necesitaba diseñar un espacio donde cada miembro del equipo pudiera expresar sus propias inquietudes, donde las preguntas pudieran surcar el aire libremente, como la de la niña. Pensó en talleres, en actividades que incentivaran la vulnerabilidad y la confianza. La conexión genuina con cada uno de ellos podía ser una poderosa herramienta para cambiar la dinámica de su equipo. Aterrizó con la mente llena de ideas, cada una más intrincada que la anterior. La planificación se convertiría en su arte, pero no solo se basaría en tácticas. Tendría que incluir también momentos de introspección. Lo que había aprendido de sus errores y logros pasados se volvió un mapa más claro para los días venideros. En su camino hacia la reunión con el inversor, se sintió abrumado por la relevancia del encuentro. No se trataba solo de presentar un proyecto dolorosamente racional, era la oportunidad de demostrar su compromiso con su equipo, con su visión de liderazgo auténtico. De repente, un pensamiento perturbador cruzó por su mente. ¿Qué pasaría si el inversor no entendía su perspectiva? ¿Y si eso implicaba una nueva confrontación sobre sus ideales? Esa posibilidad lo horrorizaba. Cuestionó su decisión de priorizar el desarrollo del equipo por encima de resultados inmediatos. Sin embargo, en su interior comprendió que no podría traicionar su verdad. A medida que conversaba con el inversor, notó que la comunicación era clave. Las palabras fluían, pero no de su mente, sino de su corazón. Habló de su visión sobre la importancia de las personas en el desarrollo de un negocio exitoso. Sus anhelos de crear una cultura sólida de crecimiento resonaron en la atmósfera de la sala. A medida que avanzaba, la conexión que aspiraba a tener con su equipo parecía venerarse en ese espacio. No obstante, a pesar de la valiosa conversación, el inversor permaneció escéptico. La incomodidad creciente en la sala le hizo dudar por un momento. ¿Era suficiente su autenticidad? ¿Sería suficiente su defensa de un modelo empresarial centrado en la persona para ganar esta batalla? Al salir del lugar, una oleada de emociones lo invadió. Había defendido su postura, pero sin la aprobación deseada. Aún así, algo en su interior le decía que había ganado, no en términos de negocios, sino en la afirmación de su identidad. Volvió a casa con un renovado sentido de propósito, pero extrañamente inquieto. El verdadero enfrentamiento aguardaba en el retiro, donde tendría que ejecutar la visión que cultivó con tanto esmero. Cuando revisó sus correos, un asunto llamó su atención. No creas que has terminado. La resistencia se acerca rápido. Alejandro sintió la preocupación mezclarse con un entumecimiento que le recordaba que la verdadera batalla estaba lejos de terminar. ¿Podría reafirmarse como un líder auténtico y solidario en un entorno hostil? Sin duda, el camino por delante se tornaba más incierto. Su viaje apenas comenzaba. Alejandro estaba a punto de enfrentar el desafío que había estado esperando, un verdadero examen de su transformación. La semana del retiro se acercaba, y cada día traía consigo una combinación de entusiasmo y nerviosismo. Sabía que había convocado a su equipo no solo para cumplir con una formalidad, sino para sembrar el cambio que tanto anhelaba. Al prepararse para el evento, se centró en su objetivo primordial: construir conexiones auténticas y fomentar un ambiente donde cada voz, incluyendo la suya, tuviera un valor real. El día del retiro, el entorno era totalmente distinto al de sus típicas reuniones de trabajo. En lugar de un ambiente corporativo austero,
Se eligió un entorno natural, rodeado de árboles y un lago, lo que humanizaba el ambiente de trabajo. La decoración era sencilla pero acogedora, con pequeños espacios pensados para reflexionar, compartir y dialogar. Alejandro observó cómo su equipo llegaba, cada uno con sus propias inquietudes. Era el momento de abrir la puerta a la vulnerabilidad. Inició la jornada con una actividad de conexión, donde cada miembro del equipo debía compartir algo personal, una historia que lo había marcado. A medida que eran honestos y abiertos, Alejandro sintió que la energía en la habitación cambiaba. Las risas resonaban, y las lágrimas se derramaban al recordar momentos y desafíos. Quiso enfatizar que no estaban ahí solo como empleados, sino como seres humanos que enfrentan vidas complejas. Su propia historia, marcada por el dilema que lo había llevado a este punto de inflexión, fue un ancla en la conversación. Al compartirla, la vulnerabilidad se convirtió en un puente, no en una debilidad. A lo largo del retiro, se llevaron a cabo talleres donde los miembros del equipo podían explorar sus fortalezas y debilidades. Alejandro se centró en escuchar a cada uno, a medida que emergían las ideas. El enfoque en la autenticidad les permitió pensar más allá de la presión por cumplir con los estándares tradicionales de éxito. En este sentido, las dinámicas de grupo crearon un espacio seguro para reflexionar sobre cómo cada uno podía contribuir a la visión del equipo. Al final del día, en un círculo de cierre, Alejandro se sintió abrumado por lo que había logrado. No solo habían construido lazos interpersonales, sino que también se habían cimentado valores que trascendían el mero resultado financiero. Durante ese círculo, su rival de la industria, el formidable adversario de siempre, se volvió el eco de sus preocupaciones. Al abordar ese tema, Alejandro encontró la confianza para articular cómo no solo querían competir en el mercado, sino que deseaban ser líderes en la construcción de un futuro más humano para la empresa. El reconocimiento de que podía haber un espacio para la competencia saludable lo iluminó. En ese instante, comprendió que su viaje no se trataba de vencer a su rival, sino de integrar un liderazgo más significativo en el mundo empresarial. La vulnerabilidad y la autenticidad no eran solo conceptos, eran herramientas de poder y conexión. Al final del retiro, no solo se había logrado abrir un espacio de confianza, sino que también se había plantado la semilla para transformar la cultura de la empresa. De regreso a la primera reunión post-retiro, su equipo llegó no solo preparado con nuevas ideas, sino también con un renovado sentido de propósito. Se notaba en sus miradas que estaban listos para enfrentar el mundo empresarial con una nueva perspectiva. Al compartir las reflexiones del retiro y cómo éstas se integrarían en la estrategia general, Alejandro sintió el peso de su responsabilidad disminuir y convertirse en un impulso solidario. La autenticidad lo había empoderado. Un par de semanas más tarde, mientras preparaba la estrategia frente a su rival en una próxima reunión, tuvo una revelación. Ningún resultado financiero podría igualar el reconocimiento que había recibido de su equipo. Dándose cuenta de que aunque la competencia existía, había cultivado un ambiente donde la creatividad y la vulnerabilidad podían prosperar. El desafío con su antiguo rival ya no era su carga, sino una oportunidad para demostrar que un líder auténtico podría incluso influir positivamente en un sector a menudo marcado por la frialdad. Alejandro tenía la confianza sólida que había cosechado en sus interacciones y en la validez de su propia historia. Su transformación no era un destino, sino un camino continuo de evolución. Iba a asumir el desafío con su rival desde un lugar de fortaleza y comunidad, recordando cómo la autenticidad, esa conexión con otros, podría ser su mayor triunfo. Mientras salía de su oficina hacia esa importante reunión, una sensación de paz lo invadió. Había aprendido que el éxito verdadero se mide no solo en 3 cifras en una hoja de Excel, sino en las relaciones construidas sobre la comprensión y el respeto. Sus pasos resonaron con firmeza y determinación. Alejandro estaba listo no solo para defender sus ideales, sino para implementarlos y vivirlos, convirtiéndose sin dudas en el verdadero superhéroe que su familia y su equipo necesitaban. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Quiero que comenten sus reacciones y teorías sobre el final.
y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.